La vida y el triste final de Wendy Barry. Wendy nació en Londres de padres ingleses. Su padre, Francis Charles John Greygo Jenkins Casey, era un empleado de Great Western, según el censo de 1901, quien luego se unió a Royal Fusiliers en 1902. Su madre era Ellen MacDonagh. Hollywood, en cambio, le dio un linaje más exótico, siendo su padre un consejero del rey y su madre una actriz judía rusa que había actuado en la primera compañía de teatro profesional en Yiddish del mundo. Recibió su educación en una escuela de monjas en Inglaterra y una escuela de posgrado en Suiza. En 1932 Barry hizo su debut en la pantalla en la película Threads, basada en una obra de teatro. Luego hizo una serie de películas para London Films bajo la dirección de los hermanos Korda, Alexander y Zoltan, la más conocida de las cuales es The Private Life of Henry VIII de 1933, en la que interpretó a Jane Seymour. En 1934 apareció en Freedom of the Seas y Fox Film Corporation la contrató para una película dirigida por Scott Darling, que se hizo en Gran Bretaña. Al año siguiente se mudó a los Estados Unidos e hizo su primera película de Hollywood para Fox junto a Spencer Tracy en la comedia romántica It's a Small World, seguida de Under Your Spell con Lawrence Tibbett. Prestado a la Metro-Goldwyn-Mayer, Barry protagonizó junto a James Stewart la película Speed de 1936. En 1939 actuó con Richard Greene y Basil Rathbone en la versión de la 20th Century Fox de El sabueso de los Baskerville y con Lucille Ball en Five Came Back de la RKO. Durante 1939 y principios de la década de 1940, Barry hizo varias de las películas de misterio, El Santo y el Halcón con George Sanders. Hizo su última película en 1954. Barry fue miembro del elenco de The Jack Haley Show de la NBC entre 1937 y 1938 y la CBS de 1938 a 1939. Fue asistente en el programa Star for a Night en Blue Network y fue una de las maestras de concursos en Detect and Collect de la CBS en 1945 y en la ABC en 1946. En 1956 tenía un programa de disc jockey, Wendy Barry Show, en la ciudad de Nueva York. También presentaba un programa de entrevistas de radio ampliamente sindicado a mediados de la década de 1960. Con los albores de la televisión, a finales de la década de 1940, Barry incursionó en papeles en ese medio. Desde el 17 de noviembre de 1948 hasta el 9 de febrero de 1949, Barry presentó Picture This en la NBC. Durante 1948 y 1949 presentó una comedia para niños de Dumont Television Network con un títere de vaquero llamado Las aventuras de Okie Dokie. Sin embargo, el público estadounidense la recuerda mejor como presentadora de uno de los primeros programas de entrevistas de televisión. El show de Wendy Barry debutó en noviembre de 1948 en la ABC. Luego se transmitió en Dumont y en la NBC, finalizando su ejecución en septiembre de 1950. Otra fuente dice que el programa debutó en Dumont el 14 de marzo de 1949, y otra dice que debutó el 10 de noviembre de 1948 en la NBC. Barry fue la anfitriona del efímero Stars in Khaki and Blue, un espectáculo de talentos en horario de máxima audiencia para miembros de las Fuerzas Armadas, que debutó en la NBC el 13 de septiembre de 1952 y finalizó el 27 de septiembre de 1952. Continuó apareciendo en programas de televisión y como estrella invitada a principios de la década de los 50, y también como portavoz de productos comerciales, incluyendo una temporada como la vendedora original de Revlon en
The $64,000 Question durante sus primeros meses al aire. Su presentación del Living Lipstick hizo que ese producto se agotara en todo el país. Barry continuó en la televisión local en la ciudad de Nueva York. En 1953, 3 estaciones de televisión propiedad de Taft Broadcasting Company y Cox Communications formaron la efímera Tri-State Network, para competir con la programación de entretenimiento producida por Crossley Broadcasting Corporation en las estaciones de televisión de Crossley, en los mercados de transmisión de Cincinnati, Columbus y Dayton en Ohio. El 11 de enero de 1954 se estrenó un nuevo The Wendy Barry Show desde los estudios de televisión de Dayton, transmitido simultáneamente por Taft Broadcasting en Cincinnati y en Columbus. El contrato de Wendy Barry se rescindió en octubre de 1954. Después de apariciones en más de 15 películas en Gran Bretaña y más de 30 en Hollywood, la contribución de Barry a la industria fue reconocida con una estrella cinematográfica en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1708 Vine Street, cerca de la esquina de Hollywood y Vine. Su estrella fue dedicada el 8 de febrero de 1960. Barry se convirtió en ciudadana estadounidense naturalizada en 1942. Según los informes, estaba comprometida y tenía una hija llamada Caroline con el infame gángster Benjamin Bugsy Siegel, y en un momento estuvo casada con el fabricante textil David L. Meyer. Murió en Englewood, Nueva Jersey, en 1978, a los 65 años, tras un derrame cerebral que la había dejado debilitada durante varios años. Fue enterrada en el cementerio Kensey Cole, en Valhalla, Nueva York. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Wendy Barry. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.